Bueno, ánimo, ánimo, que apenas es lunes. Numeral ánimo. Es lunes y empezamos la semana con toda la incertidumbre y zozobra de este país que no sabemos en qué va ni hacia dónde. Desafortunadamente no vamos a hablar sobre reformas ni proyectos de ley. Lástima, de verdad, pero son muchos. Son demasiados y apenas quedan 20 y pico días de legislatura para debatir la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional y las ponencias paralelas a las del gobierno que pueden ir en contra por ahí cerquita como en diagonal, y también el proyecto de ley contra la violencia política que se ejerce contra las mujeres, el proyecto de ley que busca que haya licencia menstrual para mujeres, hombres trans y personas no binarias con útero, el proyecto de ley sobre endometriosis, el proyecto de ley para tipificar la violencia vicaria, etcétera, etcétera. Y ojo, que esos son apenas los populares y presentables. No estamos siquiera contando los que son demenciales, como el cero cachos y el de la adopción desde el vientre, que son básicamente violencia convertida en proyectos de ley y no deberían ni considerarse para debate. Pero claro, este es el mismo Congreso en el que representantes progresistas fueron incapaces de votar para que se investigaran los presuntos abusos de poder del fiscal Francisco Barbosa. Entonces, no hay así como que uno diga mucha esperanza. Entonces, no vamos a hablar de eso. Ni tampoco vamos a hablar de las graves acusaciones que la revista de Vicky Cliqui sacó contra Laura Sarabia, jefa de gabinete del presidente Petro, en un reportaje en lo que lo único claro es que a una ex niñera de Sarabia se la metió sin registro al edificio Galán, cerca de la Casa de Nariño, y se la sometió a un interrogatorio con polígrafo, sin habérsele dado tiempo de conseguir un abogado y sin respetársele el debido proceso. Obviamente hay consentimientos firmados. Y la respuesta de Sarabia es la clásica: nadie lo maltrató. Pero la sola idea de poner a alguien a pasar por ese interrogatorio en nombre de la seguridad nacional, cuando es la pérdida de una plata en la casa de Laura Sarabia y no cerca del presidente, cuando no es claro que eso tenga ninguna repercusión verdadera en la seguridad nacional, es muy problemático y es una forma de maltrato que haría que cualquiera firme un consentimiento. Y por favor recuerden que ya que este gobierno llegó gracias al paro, una de sus armas discursivas principales era la defensa de los derechos humanos, uno de los cuales es el debido proceso. Y claro, hay plata en medio de todo el asunto. No solamente plata, es plata en efectivo, que eso le encanta a Semana, y es plata en efectivo en una maleta, que eso ya es que le encantan. Y como es Semana, la claridad es poca. Ellas mismas hacen la denuncia diciendo que hay un abuso de poder y luego se preguntan, al parecer incapaces de responderlo, ¿hay un abuso de poder? Y hacen un dossier completo sobre Sarabia que tampoco es claro. Y Laura Sarabia no es clara en sus respuestas porque, claro, ella es ni mis piris y del gobierno semiocrático de Colombia, en donde todo es potencialmente tu opinión. Y la cifra de lo que se les robaron está entre, ojo, porque no estoy jodiendo, los 30 a 150 millones de pesos. Ajá, bueno, en algún punto Sarabia dice que son algo así como $7.000 y es raro que Semana no diga exactamente cuánto es eso, digo, ya que están tan pendientes del dólar, pero eso acaba no siendo lo importante, sino que se aclare todo, desde la necesidad de hacer un interrogatorio con polígrafo a gente que no está amenazando a la seguridad nacional, o si de verdad está amenazada la seguridad nacional en este episodio, en cuyo caso deberían entonces aclarar finalmente cuánta plata era y de dónde salió, pero nada de eso está claro todavía, entonces chao tema. De lo que tampoco vamos a hablar es de cómo Vicky Dávila sale a azuzar a la W y a decirles que otros medios súper serios como la FM, Blue y RCN habían tratado efectivamente el tema de Laura Sarabia y la investigación de Semana y el polígrafo, y ellos en cambio no. Eso es, bueno, no sé lo que es. A mí no me parece bueno, no me parece serio, pero tampoco es lo peor. Es decir, no es ilegal, es desleal, pero no es ilícito. Y además es perfectamente Vicky siendo Vicky, sí, perdón. Es decir, no es una sorpresa porque ella está moviendo sus contenidos y su marca y su agenda frente a otro periodista igual de poderoso a ella y está en su libertad de hacerlo. Aunque me parezca una ridiculez, que lo es, pero simplemente quiero que se den cuenta. Dense cuenta un momento de que eso que está haciendo Vicky Dávila es lo que mucha gente en Twitter le está pidiendo a la Flip que haga. Y creo que tendría que ser la muestra clara, fehaciente de por qué no se debería esperar de la Flip que se ponga en esas. Es decir, que se convierta en árbitro de la calidad, mucho menos de la ética periodística. O bueno, tal vez mejor dicho, esto no quiere decir que no pueda haber quien juzgue
o que no se deba juzgar la calidad o la ética de los periodistas o del periodismo. Simplemente quiere decir que cuando ustedes quieren meter en el terreno de la opinión a quienes tienen por misión defender la libertad, acaban deteriorando el valor de esa libertad que por tantos años hemos tenido que defender a toda costa de los que están buscando arrebatárnosla definitivamente, y el deterioro de esa conversación hace que sea poco claro el papel que cumplen quienes muchas veces fueron los únicos al lado de periodistas en los territorios contra el ESMAD, contra el gobierno y contra toda la gente, todo el poder, pero no vamos a hablar de eso. Ni vamos a hablar de cómo están pidiendo también que la FLIP defienda a la W de los ataques de Vicky, y creo que de nuevo sigue sin ser de la cuerda de la FLIP, que no está para eso, porque nada de lo que diga Vicky va a ser menor el poder que ya tiene la W, porque el Grupo Prisa tiene herramientas suficientes para defenderse y decirle por qué es que no tratan esa noticia, y porque precisamente es que sean los mismos medios los que, al igual que las audiencias y los periodistas como trabajadores y como individuos a la vez, discutamos sobre estos temas. Y sí, en este momento parece una pelea, una pelotera, pero es preferible tener esa pelotera a un gobierno que cree una institución para dictar qué sí y qué no es verdad o qué debería reportarse o cómo. Al menos en ese sentido es mejor que la discusión le empiece Vicky, así le empiece a la manera de Vicky, porque eso, de nuevo, no es cosa de la FLIP. Como tampoco es cosa de la FLIP esta caricatura que apareció en el diario El Espectador y que busca replicar o imitar una portada de Tintín y que se llama Francia en África, y que ha despertado la discusión vieja sobre si es racista o no, y mi opinión, ojo, mi opinión es que sí lo es. Me parece que lo es porque la caricatura inicialmente está encaminada a ser un chiste sobre el Congreso, pero el tiempo se centra en la figura de Francia, a la que pinta de una manera desobligante, ofensiva. Sale visca y haciendo cara como de boba, lo cual me parece que es excesivo, innecesario, y puede que el mismo caricaturista José, no sé, dándole el beneficio de la duda, no lo hubiera hecho con intención, y al mismo tiempo puede estar dentro de su libertad de hacerlo, pero eso no le quita lo racista del gesto ni el contexto en el que sale. Y no sé si lo resolvamos acá, no espero hacerlo, ni siquiera sé si nos competa resolverlo, pero sí creo que el autor debe revisar muy bien la manera en que piensa en la gente afro cuando piensa en la gente afro, porque hay muchas cosas ahí que están francamente mal, pero al mismo tiempo me parece que es importante señalarlo y seguir. Por eso no vamos a hablar de eso, y no es cuerda de la FLIP. Deberíamos, en cambio, hablar sobre el ELN, el último grupo guerrillero activo de América, salvo que Petro decida meter eso también en la negociación con el Estado Mayor Central de las extintas FARC, que hace más de una semana salió a atribuirse el atentado que mató a 2 agentes de policía y una civil y dejó heridas a 8 personas, más en Tibú, norte de Santander. El ELN dijo que no quería matar ni herir a nadie que no fuera policía, que lo sentían. Ah, bueno. Menos mal, gracias. Gracias por pedir disculpas, idiotas. Si eso les parece complicado, es decir, si estas declaraciones les parecen complicadísimas, Danilo Rueda, el alto comisionado de paz del gobierno, salió a decir que bueno, que al menos se habían responsabilizado, que eso ya es algo, que con eso al menos se sabía quiénes fueron. Y es como, ay, pero señor comisionado, no sea babascaidas, de verdad. Y digo, se entiende que la paz tiene complejidades, que se trata de un proceso con muchas curvas y dificultades que hemos tratado además en este programa, que es una diplomacia dura de hacer, y que el ELN hizo el paro de levantarse de la mesa porque el presidente hace unas semanas les tuiteó que si estaban todos a bordo del mismo barco, o que si quienes negociaban tenían también poder de mando sobre el resto. Entonces uno creería que hay que cuidar las palabras, pero hay que cuidar las palabras y hay que cuidar las palabras. Es decir, ustedes son el gobierno y se trata de la vida de 3 personas. Pero además el ELN siempre se adjudica las cosas que hace. Eso hace parte de su forma de hacer las cosas, su modus operandi. Entonces sí, las conversaciones pueden seguir, pero lo mínimo que se espera del gobierno es que simplemente condene el hecho de que se mate a gente, y no es necesario hacer un cese al fuego bilateral para que la cosa funcione ni continúe. Sería tal vez lo ideal, pero es más importante que se busque la paz, sobre todo si en el camino hay que señalar a los asesinos cuando son asesinos, porque a final de cuentas no se puede soltar a la gente para retener a quienes negocian la paz. Lo siento, pero no se puede, y no vamos a hablar de eso porque las cosas deben seguir. Los diálogos deben seguir, pero es mejor que entiendan de una vez que lo mucho que pasa en el terreno de la agenda nacional, las críticas y la pelea, se está dando y está pasando en el terreno de lo discursivo. Es decir, las comunicaciones como esa de Danilo Rueda van a acabar por joder al gobierno del cambio, y eso tiene consecuencias impredecibles. Por eso es que no soy solo yo, somos muchos los que insistimos en que el peor enemigo de este gobierno es su aparato fallido de comunicaciones, empezando por el Twitter del presidente Gustavo Petro. Que sí, está bien que cuenten qué anda, si desayunó, si madrugó, si no, pero
También para contar lo que hace y lo que no, hay estrategias. Hay estrategas, todos los que quiera que podrían darle un perfil, ayudarle a contener su ansiedad evidente o frenarle que salga a decir francamente cualquier cosa. No porque no sea libre de decir lo que quiera, sino porque tiene responsabilidades que se derivan del poder que, lo crean o no, sí tiene. Opina de todo, retuitea cuentas de dudosa procedencia, replica información no verificada, sale a hablar de cada tema y la gente en un punto va dejando de ver si tiene razón o no, si está tuiteando bien o no, si está diciendo cosas que tienen sentido o propiciando problemas más grandes a futuro que además vayan contra su beneficio y el de su proyecto político, y la gente se va cansando de leerlo y entonces unos deciden que le agarran jartera a todo lo que diga y otros deciden que todo lo que diga es palabra santa y así solucionan el problema de tener que leerlo. ¿Y saben a quién le pasa eso? Pues a la gente más fastidiosa de Twitter. Hay soluciones, señor presidente. La primera de ellas es, por ejemplo, salir a trotar, salir a caminar, darse otra ducha, comprometerse a un límite de uso, meditar, respirar, tomar infusiones relajantes, hablar con más gente a la que usted considere su par intelectual para que la opinión crezca y se mejore, para que se elabore, pero sobre todo para evaluar muy bien las palabras que use y que pueden traer más y más peloteras que solo obstruyen su gobierno porque es mucha la energía gastada. Cualquier persona en Twitter está gastando más energía de la que amerita y usted necesita tanta energía como pueda tener, porque este país es un despelote y no es todo su culpa, y sí, se miente mucho y sí, hay una gente impresentable también en Twitter, pero precisamente por eso es que toca recordar que Twitter es un lugar ficticio, es una plataforma de comunicaciones que a veces es un país separado y usted no es el presidente de ese país. Entonces, por favor, calma. A ver si de paso quienes lo siguen se calman también. Entonces yo sé que es deliberado ponernos a hablar todo el tiempo sobre usted para que songo sorongo las cosas vayan saliendo por debajo con los votos de la reforma. Pero al tiempo no estoy seguro de que usted esté calculando las consecuencias que bombardear la opinión puede traer a nuestras vidas, como la deriva autoritaria global que tuvo un nuevo episodio este fin de semana en Turquía, que eligió a Erdogan otra vez, pero que tuvo otro más grave y más pertinente para nosotros, como fueron las elecciones españolas, que dieron al Partido Popular de derecha una victoria contundente que se forjó de la mano con Vox, partido de ultraderecha, que viene creciendo consistentemente desde hace años en medio de una tendencia de crecimiento del autoritarismo fascista que crece y crece en el mundo y que se alimenta precisamente de la guerra de la opinión, abusando de la libertad de expresión para instalar discursos violentos de odio que igual están partiendo en dos a las izquierdas y el centro, que es la derecha, y poniéndolos a pelear internamente en temas como la inmigración y la inclusión de la población trans, generando a su paso y con la connivencia de muchos sectores en cuestión, facciones xenofóbicas y transfóbicas de la izquierda y del progresismo, que luego son las que legitiman en la discusión esos discursos discriminatorios que la ultraderecha convierte en leyes, como ha pasado en el sur de Estados Unidos, en Polonia, en Hungría, en Rusia, y yo sé que no todos los países son iguales, pero el proceso de Chile y el de España, dos países recientemente transidos y heridos de ultraderecha, tienen muchas similitudes con nosotros, que además se parecen en procesos a Estados Unidos, en México, y pues que está ahí, obviamente, Colombia, en donde ya tuvimos 8 años de confundir franqueza con franquismo y luego un pelele de la ultraderecha como respuesta a un proceso de paz, porque Colombia, y ahora una candidata presidencial, aunque no estemos en elecciones presidenciales, del corte de Vox. Y no vamos a hablar de eso, ni de dictadores millennials, porque en la misma línea de despreciar la validez de los derechos humanos en favor del proyecto político y de la razón de Estado, seguimos viendo las barras bruquelistas crecer en Colombia. Y recientemente el programa Séptimo Día de Manuel Teodoro le hizo un reportaje al presidictador cool salvadoreño, así como hicieron en Blue la clásica de montar un debate donde no lo hay. ¿Cree usted que los derechos humanos son secundarios a la visión de un gobernante o a un proyecto de seguridad? ¿Qué opina Paola? ¿Qué opina Felipe? ¿Qué opina Aurelio? ¿Será que la opinión de la gente es suficiente para justificar el abuso? ¿Qué opina Felipe? ¿Qué opina Paola? ¿Debemos llevar cada abuso de derechos humanos a plebiscito a ver si sí o si no lo aceptamos como abuso de derechos humanos? No, súper debate. Y ojo, mucho ojo, porque se vienen las elecciones locales de este país, que tiene los pelos de punta, en el que calan también los proyectos autoritarios y en donde tenemos tan normalizadas la corrupción y la violencia, y la una en defensa de la otra y la otra en defensa de la una y viceversa. Y se vienen las elecciones locales y, como siempre, serán un plebiscito acerca de la labor del gobierno nacional actual. Y siempre parecerán una derrota, salvo que haya victorias verdaderamente contundentes. A ver a quienes que van a poner a competir en Bogotá
porque es que no hay nadie. Pero además el terreno de mover estos mismos discursos discriminatorios en nombre del pánico moral, en nombre del combate contra lo que llaman la ideología woke, que cada vez quiere decir más cosas y al mismo tiempo no quiere decir nada en concreto, pero que cada vez es una mejor palabra porque al parecer designa todo lo que le molesta a la gente horrible, pero también del miedo a la inseguridad, que siempre será la agenda en la que se regodee la derecha para hacernos creer que todo lo que hay afuera de nuestra casa son enemigos. Un poco a la manera de les niñes que juegan a que el piso es lava y empieza la cosa a ponerse más peliaguda. Las cifras de robo suben, las riñas, los homicidios, los atracos a mano armada, todo el mundo perdiendo sus celulares y quién podrá ayudarnos sino la mano dura y el que promete como si fuera un gym day o la piscina del colegio, un sistema de drones 24/7 de vigilancia sobre toda la ciudad o el aumento ad infinitum del pie de fuerza de la policía. La mano dura que tampoco ha hecho nada por nosotros y que se empeña en combinar los asuntos de seguridad en las ciudades con los proyectos de paz en los territorios o la seguridad nacional, como si fueran exactamente lo mismo, en contra de la vida de la gente. No vamos a hablar de nada de eso. Hoy vamos a hablar de Buenaventura, que a diferencia de Twitter o del mundo de lo discursivo, es un lugar real, en el que está empezando a descoser mucho de lo que ha sido o busca ser un laboratorio de la paz total. Se trata de males y de problemas viejos, anteriores a este gobierno, que están mostrando igual la forma en que las distintas violencias y corrupciones lesionan un proyecto de país en favor de intereses personales y de intereses criminales. El poder, que es la droga más poderosa que existe, es altamente adictiva y daña lo que toca. Atraviesa todos los días y en muchas formas el puerto de Buenaventura, que no se queda con nada, ni del poder ni de la plata, ni siquiera para repartir, ni siquiera para pagar sus deudas. Por eso nuestro hashtag de hoy es numeral Buenaventura y dolor. No se llamen a error que lo que pasa en el puerto afecta la vida de todas y todos quienes vivimos en este país y por eso es importante que le echemos un ojo cuidadoso a este laboratorio en el que Colombia, la Colombia de verdad, es el sujeto de experimentación. Ya volvemos el lunes.